Doctor John Jairo Toro, bienvenido. Hola Andrés, un gusto saludarlo. Realmente es un gran placer estar con usted en este espacio, su espacio tan agradable y sobre todo compartiendo pues todo esto que usted ha querido hacer desde las historias de vida de muchas personas que han sido significativas, creo que en su vida. Muchas gracias. Para los que no saben, este es mi primer podcast. Vamos a hacer un encuentro, un espacio donde desde mi punto de vista voy a hacer entrevistas con las personas que me han enseñado muchas cosas en la vida. Voy a compartir estas experiencias con ustedes. Marica, ¿usted dónde está haciendo el podcast? ¿En una comuna o qué? De igual forma, aquí donde usted está, porque yo entiendo por qué usted quiso hacer este podcast acá. Yo sé que en esta comuna donde usted vive, no pasa bien. Eres psicólogo clínico. Bueno, Andrés, sí. Yo empecé con mi formación en psicología ya hace bastantes años. Me enamoré propiamente de la clínica, me especialicé y pues tengo una formación a nivel de varias maestrías en psicología clínica, en psicopatología clínica, también en la parte infanto-juvenil, y posterior a eso me enamoré en algo que realmente es espectacular dentro del proceso no psicológico propiamente, sino dentro de todo lo que es el desarrollo cerebral, lo que es la parte de las neurociencias, puesto hoy en día en lo que es la parte de la neuroeducación, lo que son los procesos inclusive del neuromarketing, del proceso de las ventas. Ha sido fusionar esa parte de la psicología clínica, entender realmente cómo funcionamos, salirnos ya de tanto cuento de los diagnósticos, porque creo que muchos de nosotros terminamos patologizando la vida de los demás como una necesidad terapéutica, y creo que por ahí no son las cosas. Creo que trabajar sobre las historias de vida significa una necesidad de trascendencia, ¿sí? Creo que muchos profesionales hoy en día tenemos esa obligatoriedad de rescatar ese proceso de humanización, el ser mucho más humanos. Creo que salirnos de lo sistematizado, de lo que está puesto simplemente o muchas veces dentro de una literatura basada muchas veces en el mismo sistema. Entonces creo que todo este proceso donde incursionamos la psicología, incursionamos el arte marcial, que estamos trabajando hoy en día con chicos con trastornos del neurodesarrollo, y a pesar de que esto es algo muy puntual con ellos, porque el concepto clínico ubicaría a chicos con una necesidad educativa especial, y fue donde se generó realmente ese interés hace un par de años, tal vez unos 10 o 11 años en esta ciudad. Iniciamos un proyecto muy bonito con muchos niños con necesidades educativas especiales, y a través del arte marcial, a través del karate kyokushin en ese momento, y hoy en día todavía se hace, empezamos a ver grandes logros, grandes resultados. Entonces, creo que ha sido lo que ha incrementado esa pasión en lo que hoy en día es mi estilo y mi condición de vida, que es la psicología. Y es que resulta medio que su merced, aparte de una formación de psicología, su merced también es artista marcial. Su merced es artista marcial con habilidades en taekwondo, en karate kyokushin, experiencia en Krav Maga y en ninjitsu. Andrés, hace ya 43 años iniciamos ese camino desde el arte marcial, inicialmente por gusto. Esto surge porque en ese entonces, hace 43 años, las pocas veces que yo podía ver televisión, donde en ese momento vivía con mi madre, estaba en ese momento una serie, lo que ustedes hoy en día conocen como series, y era Sankukai. Entonces yo era feliz viendo ese programa de Sankukai, y crecí con Ayato, con Ryo, con Sofía, con la princesa Sofía, y viendo todo esto, creo que nació y surgió ese deseo del arte marcial, de aprenderlo.
Mi primer encuentro con el arte marcial fue hacia los 7 años. Inicié en una academia en Bogotá. Posterior a eso, hacia la edad de los 10 o 11 años, inicié con el que hoy en día es uno de mis grandes maestros de vida y para mí hoy en día es el reconocimiento, el aprecio y el respeto para el sensei Salvador Anaya, que se convirtió en ese padre en ese momento, experiencias muy bonitas y hoy en día cuando nos reunimos le mamamos gallo, le tomamos del pelo al hombre y ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Porque era fuerte. Desde ahí surgió, posterior a eso tuve la oportunidad de conocer grandes artistas marciales, el Chihán Gonzalo Rincón, quien es hoy nuestro maestro, el sensei Orlando Benavides, el Chipú Jairo Cuela, bueno, tantos que de pronto podría nombrar, con los que muchas veces entrenábamos y surge desde ahí realmente ese gusto, esa pasión. Ya son 43 años. Inicialmente empecé con el taekwondo, posterior hice el ninjitsu, estoy dedicado ya hace muchos años al karate kyokushin. Hicimos muchos encuentros y muchos aprendizajes desde la parte también del Krav Maga. Creo que han sido experiencias muy significativas de vida, que más que un aprendizaje en la parte deportiva o en la parte competitiva, o establecer de pronto unas habilidades a nivel de defensa personal, creo que lo que desarrolló en mí fue una condición de vida, un estilo de vida. Ok, la pregunta, ¿cómo logras integrar todas estas identidades en un solo día? Bueno, yo no lo llamaría tantas identidades, yo creo que es una sola, ha sido un solo camino, Andrés. Creo que la experiencia desde el arte marcial, inicialmente en esos primeros inicios, lo que empiezan a forjar es la disciplina, la constancia, la perseverancia. Yo recuerdo que en ese entonces, pues realmente es algo que para la edad que yo tenía no encontraba no tenía ese apoyo tan marcado en este caso de mi madre. A ella no le gustaba realmente el arte marcial por los golpes y nada de esto, pero creo que tuve la oportunidad de abrirme camino, ¿sí? Desde pequeño. A los 10 años yo ya me movía en bus en Bogotá y creo que desde allí empecé ese gusto. Negocié en algún momento con mi maestro el poder pagar una mensualidad haciendo el aseo del dojo, y creo que son historias muy significativas lo que se va formando desde allí. Creo que inicialmente el arte marcial me abre ese paso. Creo que inclusive la misma experiencia laboral que tuve en algún momento durante muchos años trabajando para una organización dentro de la parte de seguridad privada, y sobre todo entender que desde mi pasión era lo que yo quería construir como una vida. Podríamos enumerar cualquier cantidad de obstáculos, pero definitivamente creo que el arte marcial me llevó a entender que el único obstáculo y la única limitación la tenemos es en nuestro pensamiento, en la manera en la que nosotros afrontamos y enfrentamos las condiciones de vida. Hoy, a pesar de que se está retomando, y creo que podríamos decirlo, son N cantidad de personajes que manejan la condición hoy en día del estoicismo, y creo que hoy yo lo recalco en mi vida porque es la manera en la que enfrentamos las condiciones de vida, cómo superamos esas limitaciones que nosotros tenemos. Creo que el arte marcial es la cúspide de esto para mí. Posterior a eso viene lo que es la formación en psicología, con un único deseo que es el de servir, ¿sí? Desde la pasión, desde el gusto, desde el saber hacer las cosas. Claro, obviamente todo es un aprendizaje y no nos podemos desprender de ser humanos, porque como seres humanos también cometemos muchos errores y creo que estamos en un proceso de aprendizaje continuo. Creo que en este tipo de profesiones no contamos con una única verdad o con la última verdad. No nos podemos desprender de que somos seres humanos y desde allí estamos en ese proceso de evolución continua. Creo que superando nuestras propias barreras, nuestras propias limitaciones, construyéndonos inclusive a pesar de tanto prejuicio que podamos tener a nivel personal y tanto prejuicio social, porque creo que es lo que muchas veces nos anuda, ¿sí? Ahí es donde creo que están los mayores anclajes que nosotros tenemos en la vida. Creo que es significativo lo que tú llamas identidades. No, creo que he sido siempre una sola y lo podría basar en la condición más de
de ese deseo de construir, de romper límites. No me quedo con nada. Para mí particularmente eso lo aprendí desde el arte marcial, eso se lo agradezco definitivamente yo creo que los dos íconos que nos han formado en esto, que ha sido Sensei Anaya y el Chinán Gonzalo. No quedarnos con nada, ¿no? pasar barreras, pasar límites, desde ahí es donde nosotros nos construimos, aprender a creer en nosotros mismos. Para mí fundamental, disciplina, constancia, perseverancia, en eso se define. Y es algo muy curioso porque su merced estaba hablando respecto a la influencia que han tenido las series de televisión, los maestros que su merced ha tenido inicialmente. Lo relaciono mucho con mi experiencia de vida porque también cuando yo empecé desde chiquito veía Dragon Ball Z, Digimon, Pokémon, pero siempre de niño cuando jugábamos elegía los personajes que a mí me gustaban y en ese caso eran los más intelectuales. Entonces era Gohan, no me acuerdo la verdad cómo es el muchacho de Digimon, el que tenía un escarabajo de Digimon. A mí me encantaba ese personaje y siempre me pedía ese tipo de personajes. Y resulta que con el tiempo, ese refuerzo de parecerme a ese tipo de personajes también me convirtió en una persona un poco más curiosa con el tema de ciencia, de biología, de astrología. Entonces, cuando también su merced que me habla, Vegeta, que es uno de los personajes que a su merced le gusta, entonces también se relaciona mucho con el estilo de vida, los hábitos de vida, y pues obviamente uno siempre va viéndose reflejado con esos íconos de la televisión, o ya sea los mismos maestros de uno. Sí, yo creo que todo surge de esos referentes, Andrés. Si lo tomamos un poquito desde la parte de la psicología, nosotros siempre vamos a usar modelos, ¿sí? Y creo que esos modelos de vida son significativos en cada uno de nosotros. Para mí, por ende, creo que las figuras paternas siempre, y digo figuras porque creo que cada uno de ellos, por la corta edad en la que yo inicio, todo ese proceso desde la parte de la adolescencia, hoy incluso dentro de la edad adulta y hoy dentro de esa vida adulta que tengo, no puedo dejar de nombrar al Sensei Jesús Darío Parada, ¿sí? Es un gran amigo, es un gran maestro, un gran compañero de vida. Y yo creo que cada uno de ellos, yo podría decir, son modelos de aprendizaje sí y no, porque obviamente como todos, como seres humanos, pues cada quien tendrá lo positivo, lo bueno, lo malo, como ustedes lo quieran ver. Y creo que ese es el proceso, donde nosotros tomamos lo de cada uno de ellos y vamos construyendo esos cimientos, ¿sí? Es desde allí. Para mí, hoy en día, tener esa oportunidad de generar ese proceso de aprendizaje independiente de la edad, sé que quizás muchos todavía estamos basados en condiciones de prejuicios de vida, todavía estamos basados con ese elemento desde el ego, ¿sí? Y estamos con la condición, yo lo llamo la supremacía del ego, no. Estamos en un proceso de aprendizaje, estamos en un proceso de evolución. Para mí particularmente creo que hoy en día, independiente de la edad, es muy significativo también el error, porque es que el error nos permite ese proceso de evaluación y de reflexión para podernos construir, y esa es la condición de vida. Para mí fusionar hoy la psicología, el arte marcial y generar un estilo de vida. Usted nombra algo muy interesante y es lo que son los hábitos de vida. Entonces hoy, desde hace un par de años que empezamos a trabajar, lo empiezo a involucrar más en mi vida en relación a lo que es el Kaizen, el Ikigai, Chamei, todos este tipo de conceptos japoneses que por ende desde el arte marcial los aprendemos, pero los vamos introduciendo. Yo no puedo decir solamente somos artistas marciales o somos instructores marciales. Tenemos un estilo de vida que hemos adoptado que nos lo ha permitido desarrollar el arte marcial. El arte marcial no debe ser solamente visto como una fusión de puños, patadas, técnicas, movimientos, no. Es todo lo que realmente construye en nuestro ser a partir de la interiorización de esa información. Y el fortalecimiento mental, que es claro, total. Prioritario. Hay algo curioso, nosotros el fortalecimiento mental nos lo enseñaron a punta de palo y correa. Así lo aprendí.
Hoy en día tenemos una gran ventaja que aplicamos desde la neuroeducación, el que podamos conocer ese proceso cerebral, cómo podemos enseñarle a los niños es lo importante. Mido, empecemos desde el inicio. Su merced tiene un centro especializado en intervención terapéutica y psicológica. Se realizó un 1 de septiembre hace 12 años. Bueno, realmente esto surgió un poquito antes, Andrés. Los inicios aquí en la ciudad que estamos surge propiamente ya a nivel profesional en una manera de abrir camino. Para ese entonces estaba atravesando una situación personal bastante compleja y creo que eso me colocó a prueba, ¿sí? El poder tener esa experiencia de vida creo que lo fortalece a uno y lo lleva a uno a crecer y a poderse desarrollar no solamente profesional sino en lo personal. Entonces, en algún momento surge de tener un espacio muy pequeño con toda la necesidad de servir, pero también de surgir. Estamos hablando de una necesidad económica donde yo tenía el agua hasta el cuello y me cruzaba todas las calles mirando a ver qué me ponía a hacer. Siendo ya profesional, ya con una especialización encima en ese momento, iniciando en una ciudad nueva. Entonces, a partir de ello surge, creo que con el tiempo, y pues siempre en esto siempre he dicho el agradecimiento para todas las personas que en ese momento apoyaron, porque lo primero surge desde allí. Hay algo que creo que con la vida debe ser muy clara y es el poder agradecer y agradecer a cada persona que en su momento estuvo. Y creo que ese es el inicio. Posterior a eso tuvimos la oportunidad de generar a partir de un consultorio y hoy en día tenemos un grupo profesional que somos y trascendemos esa información de la psicología y la colocamos para niños, adolescentes y adultos. Creo que lo que nosotros llamamos centro de psicología lo ubico más es como un grupo de profesionales que nos hemos interesado y nos hemos apasionado por este desarrollo. El poder servir bien, el poder establecer realmente desde la psicología clínica y sin entrar a diferir de ninguna otra especialidad, apoyándonos también propiamente con muchos psiquiatras que creen en el trabajo de nosotros, es establecer planes o procesos terapéuticos, psicoterapéuticos de muy buen desarrollo, donde cada persona, cada niño, cada adolescente pueda alcanzar esa originalidad. Y cuando yo llamo originalidad, pues estoy recurriendo por allá a un autor que me encanta demasiado, Mount McNulty, de su psicoanalista, y donde el cual refiere que el proceso debe estar puesto para que cada niño o cada adolescente pueda recurrir a recuperar esa originalidad que se pierde propiamente en esos factores como el autoritarismo, la condición de la sobreprotección. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos dedicado realmente a disfrutar esto? ¿Sí? A entender realmente cómo es que funcionamos y generar estrategias que permitan generar y condiciones, creo que yo lo llamaría calidad de vida, ¿sí? Creo que es lo que realmente estamos haciendo en este momento. Aquí me surgen dos preguntas. Me gustaría que su merced me contara más como eh, mirando desde, echando atrás, mirando desde el inicio, porque me cuentan que su merced desde chiquito era muy rebelde. Bueno, ahí vienen las dos preguntas, porque hay una anécdota que quiero que su merced nos cuente, pero también a la vez profundizar más en cómo ese niño de 8 años, rebelde, que salía corriendo para que no le dieran una paliza, qué fue lo que sucedió para que el doctor John Jairo de hoy en día tenga esa disciplina y esa formación, porque se integran muchos aspectos, no solo el de la profesión, sino también el del arte marcial, que pues obviamente me imagino que empieza a desarrollar un proceso más de disciplina, constancia. Bueno, yo llamaría rebeldía. A ver, yo digo, ¿por qué la rebeldía? Y yo creo que esto es un aprendizaje. El amor de las madres es muy bello, ¿sí? Bello en todo sentido de la palabra, y creo que serán muy pocas las que de pronto
desafortunadamente por situaciones, eventos o condiciones a nivel mental podrían llegar a generar o pensar en hacerle daño a sus hijos. No, yo tuve una excelente madre, más sin embargo diría que desde su crianza, desde lo que ella percibía o interpretaba, creo que en su momento fue demasiado sobreprotectora, sí, el palo iba, palo venía. Entonces, bajo la condición, mi condición, opositor, desafiante, negativista, lo sigo siendo, ¿sí? Y creo que seguiré siéndolo definitivamente. Muy rígido en muchas cosas, pero muy flexible en otras. Demasiado sensible, sí, pero creo que ello permitió que pudiese ir moldeando de pronto ese tipo de conductas a lo largo de la vida, ¿sí? Creo que pasaría muchas horas explicando, porque muchas veces me lo pregunté qué había pasado. En ese momento me decían, o la calle o lo que soy hoy en día. Y creo que pues la calle nunca fue una alternativa para mí, ¿sí? A pesar de que de pronto estuve muy cercano a ella, pero creo que eso que muchas veces nosotros malinterpretamos como rebeldía es lo que nos permite ser, ¿sí? Creo que para mí las condiciones autoritarias no van en mi vida, o sea, definitivamente no, ni el autoritarismo ni el control excesivo, pero tampoco soy del otro extremo porque nosotros nos movemos en esas dualidades, ¿sí? O en esos opuestos. Entonces, el factor de la sobreprotección que en su momento estuvo, pero también estuvo la condición del autoritarismo. Entonces yo siempre lo digo, afortunadamente me le salí de las lenguas a mi mamá a muy temprana edad, con todos los errores, con todas las malas experiencias, porque eso es un aprendizaje. Finalmente, cuando nosotros no escuchamos a los papás, pues tenemos que asumir las consecuencias. Eso no es nada más, ellos lo hablan por algo, y creo que eso es lo que nosotros en su momento no sabemos interpretar. Ese es lo normal de la edad, es lo normal de la adolescencia, siempre queremos ir en contra de ello. Definitivamente para mí hoy en día, yo digo que afortunadamente encontré el arte marcial, ¿sí? Afortunadamente, porque creo que fue algo que pudo equilibrar, de pronto, qué sé yo lo digo, todas esas situaciones a nivel neurológico que podrían estar presentes, las condiciones hormonales, el aprendizaje, las condiciones sociales que de pronto marcaban mi entorno y que me llevan propiamente a ser así. Hay una anécdota que nos cuentan mis informantes, las personas que me ayudaron a hacer también este tipo de investigación, que les agradezco muchísimo. Su merced, cuando niño, tuvo una discusión con la abuelita y su merced se metió debajo de la cama. Bueno, esto es un secreto, pues, no, espera, lógico. Si su merced la quiere contar, no hay ningún problema. Pues es que yo tengo una abuela que era demasiado, o sea, mi abuelita, pues también yo medio recuerdo, al igual que mi mamá, ellos me pegaban hasta por sospecha, ¿sí? Entonces, en algún momento yo recuerdo que me metí debajo de la cama y pues mi abuelita estaba metida y con el palo de la escoba hurgaba así para poderme, pues, pegar con el palo, ¿sí? Entonces yo pegaba en una esquina, entonces me volteé el párpado y salí. Mi mamá cuando me vio el párpado, pues pegó el grito que me había sacado el ojo, ¿sí? Cuando se dieron cuenta de que no, pues más encima me dieron. Ese tipo de cosas hacía yo, pues lo más, creo que de hecho eso me ayudó a tener buena condición física, porque cada vez que aparecía el palo, hermano, alcánceme hasta donde pueda, ¿sí? O corría para un lado, me subía al tejado, donde fuera. Creo que todos esos aprendizajes nos llevan hoy en día, creo que en esta edad, a ser mucho más, a generar ese despertar de conciencia en lo que nosotros debemos ser como padres, ¿sí? No a repetir las mismas situaciones, porque creo que en relación a mis hijos no tuve nunca la necesidad de pronto generar una mala palabra, una condición de maltrato, porque nunca lo he hecho, ¿sí? Pero creo que sí el aprendizaje estuvo puesto de otra manera. De igual forma, obviamente el gran amor y el respeto para esa mujer que fue muy valiosa en mi vida, creo que eran otros tiempos y hoy por hoy, desde allí es donde nosotros hemos aprendido la misma formación de la psicología, la misma formación de las disciplinas deportivas, que podamos tener esas herramientas con las cuales podemos enseñarles a tantos papás, ¿sí? Que no es el autoritarismo, no es la sobreprotección, no es el abandono, no es el maltrato, sino que realmente debemos buscar esa condición de la empatía y la conexión emocional con nuestros hijos
porque es desde allí donde realmente estamos generando una construcción. Nosotros somos las guías. Yo digo, si muy seguramente mi madre hubiese entendido lo que pasaba en su momento conmigo, si de pronto hubiese tenido esa posibilidad o esa oportunidad en ese momento de haberlo aprendido, pues muy seguramente la educación hubiera sido diferente. Mas, sin embargo, agradezco lo que recibí. Hoy por hoy, que estamos de este lado, entonces le enseñamos a los padres que existen maneras, que existen herramientas, ¿sí? Estamos en este momento frente a unas generaciones demasiado sobreestimuladas, ¿sí? Pero esa sobreestimulación que tienen estas generaciones están dadas por los mismos vacíos, por las mismas ausencias y por los mismos abandonos que muchos de nosotros en esa búsqueda de la calidad de vida que se ha materializado, ha generado que muchos chicos sientan de pronto esos vacíos. Entonces, en esa sobreestimulación, pues por ende, eso es un proceso cerebral, es un proceso de desarrollo de nuevas conexiones neuronales. Entonces tenemos chicos que tienen unas grandes capacidades, unas grandes habilidades, unos grandes potenciales, pero tenemos a muchos papás que no tienen las herramientas para trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque no lo entienden, ¿sí? Y es exactamente como su merced lo dice, o sea, dentro de cada uno, cada experiencia de uno, hay un aprendizaje si se toma. En el caso de su merced, desde su rebeldía, aprendía con las situaciones que le pasaban. No solo es que le pegaban a uno, porque pues uno también se crió en ese tipo de época donde le pegaban a uno, ya sea con una regla, con un palo, que no son todas las veces, pero el aprendizaje se toma desde ahí, como se le dice, de otra forma. Y yo creo que desde el otro lado, en este caso, cuando se habla de los padres, uno ya reinterpreta, mi pareja lo dice de otra manera, ¿cómo es que ustedes lo dicen? A ver, nosotros hoy en día estamos reinterpretando, es la palabra, estamos reinterpretando esa información, ¿ok? Hoy en día estamos reinterpretando esa información. De hecho, podemos decir, no podemos cambiar nuestro pasado, no podemos cambiar nuestras historias de vida, pero sí podemos reinterpretarlas. Y creo que dentro de ese proceso, hoy en día muchos de pronto los que estamos en ese proceso de entender, de comprender, de despertar. Pero para enseñar, Andrés, creo que tenemos que poder tener esa claridad de qué es lo que vamos a enseñar, ¿ok? Por eso yo digo, hoy en día quizás muchos de nosotros todavía estamos en ese espacio del dedo, del señalamiento, y fíjense que es algo curioso que aprendí hace un par de años, todos hacemos esto, ¿sí? Y el dedo va hacia allá, pero tengo tres que me apuntan hacia mí. Entonces es más que mirar lo que está afuera, es mirar lo que se está dentro, ¿sí? Es un proceso, estamos en ese proceso de aprender desde una coherencia, ¿sí? Desde de reinterpretar esa historia de vida, ¿sí? Que definitivamente para mí ha sido valiosa, muy valiosa. Entonces, después vinieron 40 años de trayectoria marcial, y aquí estamos hablando de los mentores. El mentor, uno de los nombres claves, el sensei Anaya. Él enseñó a su merced Aikido. Posteriormente, su merced conoció en ese entonces el sensei Jesús Darío, que también tiene una anécdota muy bonita, donde entre los dos, en el Parque Simón Bolívar, conocieron al actual Chihan González. Bueno, hay alguna corrección. Yo realmente los inicios con el sensei Salvador Anaya surgen propiamente desde taekwondo. Hice algo de ninjitsu con él, algo muy poco, algo mínimo, no sé, pero muchos años ya no lo recuerdo también, algo de Aikido, pero pues en ese momento creo que estábamos muy jóvenes, estábamos en esa búsqueda. Yo creo que hacia alrededor de los 26 años, tal vez 27 años, no recuerdo muy bien ahorita. Nosotros teníamos una costumbre en la ciudad de Bogotá que íbamos a un parque muy grande que es el Parque Simón Bolívar, donde se reunían en ese entonces muchos artistas marciales, muchos grupos. Yo recuerdo que iba con dos buenos amigos. Yo estaba buscando en ese momento al sensei Orlando,
al sensei Orlando Benavides, y precisamente me encontré con en ese entonces sensei Gonzalo Rincón. Le pregunté y nos invitó a entrenar, y es una anécdota muy bonita porque también le pasó al sensei Jesús Darío. Nosotros tenemos la costumbre de que íbamos a entrenar allá con nuestros uniformes de taekwondo y con nuestros cinturones negros. Y a mí particularmente ese día que yo fui a entrenar, ese día colgué mi uniforme y mi cinturón negro, porque creo que la experiencia fue más en ese respeto y en esa humildad de quitarnos nuestro grado, lo que tuviésemos, y empezar de ceros, y sobre todo tener esa gran fortuna, porque para mí ha sido algo realmente de mucho orgullo, de mucho respeto, de muchísima admiración, sobre todo lo que hemos aprendido y lo que hemos crecido, en este caso con el Chihán Gonzalo Rincón, quien es hoy en día nuestro mentor, nuestro maestro también, campeón mundial en karate Kyokushin. Y creo que es ese respeto y esa admiración en su momento y en ese entonces, y será para mí ese gran padre, el sensei Anaya. Sí, hoy en día en los encuentros que nosotros tenemos, yo me disfruto mucho como yo le digo respetuosamente a mi viejo, porque realmente es una persona que para mí siempre tendrá ese modelo y esa imagen de lo que fue un padre, ¿sí? Con el sensei Jesús Daría hoy, que es un gran amigo, es un hermano, con él construimos muchas cosas desde el arte marcial, y creo que el objetivo de todo esto, Andrés, es poderlo transmitir, poderlo enseñar. Creo que esa experiencia que usted nombra, creo que fue una experiencia de humildad, es una experiencia de respeto, lo que aprendimos ese día. Esa anécdota yo la enmarcaría como ese aprendizaje de humildad y de respeto. Luego llegó una etapa muy distinta. Primero fue el ejército. Su merced obviamente participó en el ejército, también rebelde, opositor, desafiante. Y posteriormente, su merced trabajó como escolta en una multinacional en Bogotá. ¿Qué anécdota curiosa o chistosa de esos días como escolta tiene su merced? No, yo creo que más que anécdotas, porque anécdotas podrían haber muchas, muchísimas, Andrés. Creo que el aprendizaje, primero, inicialmente, en ese momento yo estaba saliendo de una decepción emocional, y tomé la decisión de irme para el ejército. Yo era hijo único, no podía irme porque ya tenía mi libreta, pero finalmente negocié con mi madre y salí, me fui. Duré un año, creo que para mí fue lo más espectacular, lo más grande que yo tuve. Entonces, lo que yo tuve en ese momento fue ese gran aprendizaje de, de, de la disciplina, de la constancia, de no dar nada por perdido definitivamente. Creo que fue lo más enriquecedor para mí en ese momento, porque creo que desde esa experiencia y la posterior que usted nombra, el poder trabajar como hombre de seguridad, tal vez con un único objetivo en ese momento, que era que mi trabajo me sirviese de trampolín para poder estudiar, porque realmente ese fue el recurso que tuve, poderme pagar mi profesión, poderme pagar mi carrera, jornadas de trabajo bastante largas, muy largas. Y en esto me llega una anécdota que es definitivamente, eso sí me lo gozaba muchísimo para ese entonces, porque es que las jornadas de nosotros eran largas. Realmente yo empezaba sobre las 5 de la mañana y yo podía llegar al día siguiente a la 1 o 2 de la mañana a trabajar, y yo permanecía al frente de la oficina de la empresa donde yo trabajaba, al frente de la oficina de la persona a quien protegíamos en ese momento. Yo tenía un computador pequeñito en el cual yo todo el tiempo estaba leyendo y estaba estudiando. Así me formé en ese momento. Y era con el computador y con el arma al cinto, o con lo que tuviese, con la dotación que yo tuviese. Pero había algo muy interesante que me llega en este momento, y era que pues muchas veces los fines de semana, porque ahí es donde surge la disciplina, la constancia. Los fines de semana, pues el domingo llegaba uno trasnochado a trabajar 3, 4 de la mañana. Cuando yo llegaba y escuchaba por allá el timbre de la casa donde yo vivía, ¿sí? Y subían y me decían, Johncito, tenga café, camine, vamos a entrenar. Pues a maravilla que llegaba en ese momento, hoy en día el Chihán Gonzalo, ¿sí? Y nos sacaba a esa hora para irnos a entrenar.
y era toda la mañana, un domingo entrenando, ¿sí? Hasta mediodía y posterior a eso se volvió un equipo, un grupo, una familia muy compacta, con la cual obviamente era una tradición poder entrenar los domingos, poder hacer un almuerzo y disfrutarlo. Para mí esa experiencia lo que deja es la disciplina y definitivamente el no dar por perdido nada. Una de las preguntas, una de las anécdotas que también me cuentan es que su merced, paralelamente siendo escolta, estaba estudiando psicología. Y no solo una vez, estudió 2 veces la misma carrera. Bueno. ¿Por qué esa constancia? ¿Por qué primero, ¿por qué la elección de psicología? Y segundo, a su merced le pareció que estudiar una vez psicología no era suficiente porque no le parecía a su merced suficiente y la hizo 2 veces. Yo creo que es la, llámelo en ese momento terquedad, Andrés. Realmente es una terquedad. Apasionado de la psicología, empecé a estudiar en X universidad, pero para el momento del semestre en el que yo iba, me sentía que realmente no había aprendido nada. Posterior a eso, tomo la decisión, me retiro y arranco de ceros nuevamente la misma carrera. Pues para muchas personas le pareció una locura lo que yo estaba haciendo, porque ya llevaba prácticamente 4 años, estaba a puertas de salir, ¿sí? Y les pareció una locura, pero para mí particularmente hoy en día lo agradezco, no perdí el tiempo, creo que... O sea que su merced ya iba a terminar psicología. Sí, ya la iba a terminar. Y arranqué de cero porque sentía que no sabía nada, realmente sentía que no sabía nada, por eso lo digo, para mucha gente era una locura, pero me siento satisfecho de haberlo hecho porque definitivamente eso me llevó a sentir mucha más pasión por las cosas. Por lo mismo y tanto, había momentos muy difíciles porque mi trabajo no me lo permitía. Yo trataba en lo posible, creo que fueron muy pocas las veces que yo fallé en la universidad, me tocó negociar de hecho los tiempos de descanso. Creo que el mayor sacrificio lo tuve que hacer en ese entonces con mi hijo, porque fueron muchos espacios en los que no estuve porque estaba dedicado completamente, pues en ese caso a trabajar y a recuperar el tiempo que tenía que pagar porque estaba estudiando. Las dificultades en ese momento, porque obviamente uno ya con una responsabilidad de estar trabajando y estudiando en ese momento no era tan fácil, ¿sí? Sobre todo en ese tipo de trabajo con el que yo estaba, el poder, la falta de sueño, ¿sí? El mismo agotamiento físico y algo particular, durante mucho tiempo dedicado también al entrenamiento. Y si ustedes me dicen, pero es que ¿cómo hacía? Si llegaba a tal hora, ¿a qué hora se entrenaba? Entonces ubicábamos los espacios, o yo trataba de ubicar los espacios, o lo negociaba, ¿sí? O finalmente, pues así tocara cada 8 días, pero lo hacíamos. Cuando no, para mí era un relojito irme a entrenar. Teníamos un espacio en ese momento donde podíamos entrenar en las noches, y era la constancia y la disciplina. Si muy seguramente no hubiera sido así, no hubiese podido realmente hoy estarles contando a ustedes esta historia. Por eso lo repito tanto, definitivamente es la constancia, la perseverancia, la disciplina, pero yo digo que es la misma visualización que tenemos, es la proyección, todo el tiempo. Yo, algo que hoy en día a través de esto reitero, todas las personas que trabajan en seguridad, todas las personas que están desde ese trabajo tan significativo, porque para mí es de mucho respeto hoy en día, ¿sí? Es de mucha admiración, porque no es solamente por la formación que se recibe, sino por la misma responsabilidad sobre la vida de uno mismo y sobre otra persona, ¿ok? Y es la entrega, es el desgaste, pero algo que yo sí tenía claro para ese entonces era mi profesión, el terminarla y ver hoy en día lo que he logrado y verme como estoy hoy en día. Para mí esa era la visualización y la proyección de vida. Hoy en día, de hecho, hace poco tuve un encuentro con uno de los chicos que trabaja conmigo en ese momento, un gran amigo, ¿sí? Y creo que después de tanto tiempo, en una conversación que yo tuve con él, yo decía, bueno, finalmente lo logré, ¿sí? Después de tanto tiempo, hoy tener una formación académica, dedicado, porque soy apasionado del estudio, sigo estudiando, en lo que yo puedo aprender lo hago, ¿sí? Sigo entrenando, a pesar de que pues hoy en día
de pronto las condiciones físicas, las condiciones de salud ya empiezan a aparecer, pero creo que definitivamente es ello. Una de las frases que resalto cuando su merced dice, me siento orgulloso de haberme pagado mi propia universidad, mi propio grado, mi propia especialización. Eso es algo que estábamos hablando de resonar. Ayer estábamos hablando de resonar, una conversación que tuvimos con el doctor, y resueno mucho con la frase que su merced dice, me siento orgulloso de haberme dado esa oportunidad. Muchas veces dentro de la historia de vida uno carece en el momento, pero la fuerza, lo que se dice, la visión y las ganas que uno tiene de poder lograr ese tipo de metas es lo que lo llena a uno y no solo le da felicidad, sino tranquilidad, que pues eso es lo que su nos está enseñando en este momento. Mire, yo creo que en cierta forma, Andrés, es actuar con inteligencia. A ver, yo creo que a lo largo de toda esta historia he conocido personas que siempre han construido, siempre han generado esos retos significativos. Y creo que los retos significativos no es porque le digan a usted, mire, usted no es capaz, no. Cuando yo escucho esa palabra, o cuando obviamente la interpreto que me quieren hacer percibir de que no soy capaz, es cuando eso para mí es adrenalina pura, viejo. Eso es gasolina pura para mí, ¿sí? Yo creo que por lo mismo opositor que soy, usted me dice no es capaz, yo creo que no es el reto, es como que eso me lleva a mí a hacer esa evaluación y mirar qué es lo que tengo adentro que me está limitando. Siempre he creído que las cosas se consiguen. O sea, lo que usted se proponga lo puede conseguir siempre y cuando, pues obviamente también sea muy inteligente en esto. Yo recuerdo que en algún momento tuve una dificultad en el trabajo. Estaba yo tal vez para ese entonces, yo creo que si no estoy mal, en un cuarto o sexto semestre. Y en ese momento la persona encargada me dice, pues hermano, la situación está complicada, o su trabajo o su universidad. Eso fue un fin de semana. Al día siguiente, que era el lunes, pasé la carta. Pero ¿cómo así? Le dije, no, yo en este momento no voy a truncar mis sueños, quiero ser profesional. Y pues eso como que tener ese carácter, tener la claridad, me permitió realmente llegar a culminar mis estudios y a seguir de largo la formación. ¿Qué aprendí de todo esto, Andrés? Los miedos es lo que muchas veces hace que nos limitemos, ¿sí? Los miedos está puesto en muchas creencias que llevamos muy arraigadas desde niño. Sí, muy seguramente a mí desde pequeño me decían, es que usted no va a servir para nada, usted va a ser un problema. Pues muy seguramente yo me quedé con eso grabado en mi pensamiento y hoy por hoy definitivamente digo, no, yo no fui ningún problema. De pronto muchos me verán así, no sé, lo siento por ellos, pero yo tengo muy claro hacia dónde voy direccionando lo que realmente quiero construir en mi vida. Las situaciones, las condiciones, inclusive las condiciones económicas, ¿sí? Para mí no son un obstáculo. Yo digo que hay situaciones difíciles que podemos atravesar. Yo personalmente hoy en día como profesional de salud mental digo, muchas veces nos casamos con esas limitaciones inconscientes que tenemos y ahí nos quedamos anclados. Y eso es algo que me recuerda mucho. Yo estuve en un torneo iniciando Karate Kyokushin. Yo ese torneo primero lo disfruté, pero segundo aprendí algo, y es lo que su merced dice cuando los miedos los gobiernan a uno. Para mí era la primera vez que yo tenía un combate, y no solo era el combate, sino era que muchas personas me estaban viendo. Sentir miedo en ese momento fue lo que me hizo entender que yo puedo tener miedo, pero también puedo sobrepasarlo, puedo no quedarme en me da miedo y me quedo estancado, sino avanzo a pesar del miedo que tengo, porque hay una persona enfrente mío que me va a dar una patada, un puño, que va a hacer lo que sea para ganar ese combate. Y eso fue lo que aprendí mucho dentro del arte marcial, sobre todo en karate, que es la fortaleza que adquiero en cada experiencia, ya sea kata, ya sea comité, ya sea un sparring, ya sea entrenamiento básico, estiramiento básico,
y es doblegar ese Andrés miedoso y avanzar mientras tengo ese miedo delante de mío y delante de las personas. Quiero hacer una pausa para primero agradecerles a todos los que están viendo que llegaron a este punto. Gracias, muchísimas gracias. Los invito a que nos escriban, a que nos pregunten qué situaciones les ha pasado al respecto, cómo encuentran el video y pues obviamente qué otras cosas les gustaría hablar. Tengo muchos invitados y me gustaría compartir este tipo de experiencias con ustedes. Síganme en mis redes sociales, abajito les voy a dejar el link y continuamos con el video. Llegas a Cúcuta, empiezas a trabajar en una fundación como psicólogo y hay una anécdota que su merced me ha contado alguna vez. Su merced tenía un paciente, no recuerdo muy bien, me encantaría que su merced la contara, un paciente que no quería caminar y su merced lo dejó a 1 o 2 cuadras del centro. Bueno, miren, creo que los aprendizajes en la parte de la psicología clínica, en la parte de la psicoterapia, me ha llevado a conocer desde muchas experiencias profesionales, desde muchas experiencias laborales, ese sentido de vida. Lo que es el sentido de vida, Andrés. Desde el trabajar con chicos que presentan dificultades dentro de la parte de la farmacodependencia, ¿sí? Donde obviamente su sentido de vida se pierde por una conducta adictiva y donde desafortunadamente inclusive con muchos adultos que no tengan ningún tipo de adicción, yo digo son condiciones de vida donde hoy en día que hemos romantizado tanto lo que es el trastorno de ansiedad, que hemos romantizado tanto las condiciones depresivas, pues en algún momento, en medio de mi locura, un paciente X estaba presentando una condición depresiva y sencillamente estaba llevando yo a esa persona en una silla de ruedas y pues de pronto para muchas personas puede ser como decir, pero este tipo cómo se le ocurrió hacer eso, qué profesional es, ¿sí? Y sencillamente paré un poco antes del ingreso donde teníamos que llegar y me fui caminando y la dejé ahí, dejé a esta persona ahí y me dijo, doctor, levántese si quiere entrar. Pues curiosamente se levantó y entró, ¿sí? Entonces me decía, ¿usted qué acaba de hacer? Hacer que se levantara usted para llegar a este lado. Entonces, ¿cuál es la anécdota de esto, Andrés? Que muchas veces estamos esperando que alguien nos jale, que alguien nos indique, ¿sí? Lo que podemos hacer. Y muchas veces esas respuestas las tenemos en nosotros. Nosotros como profesionales, si se establece la palabra cambiamos vida, no sé hasta qué punto, porque podría ser un atrevimiento, ¿sí? Pero creo que desde la parte de la psicoterapia es permitir que muchas personas puedan tener ese encuentro consigo mismos, ¿sí? Que puedan confrontar esos miedos de los que hablábamos ahorita, que puedan evaluar y tomar herramientas de vida que muchas veces reconocemos que no tenemos, porque hemos sido, voy a usar la palabra, enajenados o intoxicados por experiencias, por historias de vida, por condiciones sociales. Si nosotros pudiésemos llegar a ese punto de ver en nosotros mismos el potencial que tenemos, pues muy seguramente lograríamos alcanzar lo que muchas veces deseamos, ¿ok? O un poco más allá, no solamente se trata de un deseo, se trata de una construcción de vida. Eso lo relaciono porque escucho muchas cosas, escucho podcasts en internet, hay un podcast buenísimo que se llama Los hombres también lloran. Excelente. Hay una entrevista que hacen con un escritor que se llama Mario Mendoza. Sí. Y Mario Mendoza tiene más o menos una misma estructura. Él dice y cuenta en el podcast, dice, nosotros personalizamos el dolor. El dolor no es yo sufro, yo adolezco, sino todos sufren. El planeta entero sufre. Entonces,
parte del argumento, parte del razonamiento de Mario Mendoza era que como personalizamos tanto nuestro dolor, nos volvemos un poco egoísta y entonces no miramos que todo el mundo también está igual. Y eso hace que la persona se limite. Creo que aquí entra mucho el pensamiento colectivo. El pensamiento colectivo muchas veces termina siendo muy enajenador. Creo que sin entrar al romanticismo, el sufrimiento podría ser una opción o una determinación de vida para cada quien. Todos llevamos un dolor, el que sea. Inclusive podríamos decir que muchos todavía están enraizados con el dolor de su nacimiento, ¿sí? Con el dolor de su historia de vida. Cada quien lo va a trasladar, lo va a cargar o simplemente lo va a trascender. Creo que en eso se debe centrar muchas veces las historias de vida cuando las reinterpretamos, Andrés. Significa que el dolor que yo tenga, yo decido si me amaño con él, me anclo a él y sobre eso construyo un estilo de vida. O muchas veces, y diríamos que muchas personas a través, y hay una frase muy popular que me gusta, y cada vez que puedo la reevalúo, podríamos decir que nos hemos caído tantas veces y tantas veces nos levantamos. Pero yo le decía a alguien, ¿y por qué nos gusta estarnos pelando a toda hora las rodillas? O sea, ¿qué es lo que nos falta por aprender? ¿Por qué seguimos repetidamente? ¿Por qué seguimos usando el mismo patrón? ¿Y por qué no tenemos todavía ese concepto realmente del aprendizaje? ¿Sí? ¿Qué es lo que cada situación o cada experiencia me está trasladando, me está enseñando? ¿Qué es lo que cada situación, cada evento, cada persona me está generando para yo poder avanzar y para yo poder trasladar eso que tú llamas dolor o eso que vas a llamar tu sufrimiento si decidiste sufrir y que necesitas trascender o necesitas trasladar? Creo que finalmente me quedo con un único concepto que se llama sentido de vida. Uno es el que decide cómo. ¿Hay algún principio del dojo que apliques directamente a tu consulta o viceversa? Bueno, no sé, porque obviamente los principios estarían puestos en, bueno, espera, para que haya ese corte, ¿ok? A ver, creo que los principios de vida que en este caso yo he adoptado desde el arte marcial, ¿sí? Los vamos a establecer y los voy a conectar, y de pronto no es una locura y de pronto no estoy generando aquí una incoherencia, ¿sí? Pero yo voy a tomar uno, la condición del estoicismo, que definitivamente es algo que me penetra, me gusta, ¿sí? Y ojo con la palabra penetrar, es decir, se incorpora en lo que ha sido mi desarrollo de vida, porque hoy en día lo tomo. Dos, el arte marcial, desde la constancia, la disciplina, la perseverancia. Para mí estos tres sentidos son muy significativos. Creo que el mayor combate que nosotros tenemos no está afuera, está dentro. Nuestro mayor combate es mental, es con esa manera muchas veces de esos paradigmas que tenemos que romper en relación a nuestra vida. En cada proceso de vida, como lo lleguemos a resignificar. Resignificar va a establecer que nuestro proceso de vida o se ancla, o se estanca, o avanza. ¿No sabe qué es lo que usted está diciendo? Eso lo dice Ellis. Dice, cuando dejes de culpar a papá, mamá, al amigo, al sobrino, al primo, al vecino, cuando dejes de culpar a los demás y empieces a responsabilizarte por tu ciudad del adulto, empiezas a vivir. En esto hay algo muy importante dentro de lo que usted llamaría principios del dojo, Andrés, y creo que es responsabilizarnos. Eso es un aprendizaje, ¿sí? Quizás hay unos que aprenden mucho más rápido que otros, pero creo que es en esa gran medida responsabilizarnos en ese proceso de aprendizaje de nuestro ser adulto. En esto creo que el principio de vida no está en seguir endosando culpas, Andrés.
¿sí? Creo que la responsabilidad y las decisiones y las determinaciones están puestas en nosotros mismos. Por eso le digo, tal vez el mayor combate que nosotros todos los días tenemos que lidiar, está puesto en nuestra propia cabeza. Ser para los demás el psicólogo que tiene todas las respuestas y al mismo tiempo el sensei inquebrantable del dojo suena una carga muy pesada. ¿Cómo manejas esa expectativa? ¿Te ha enseñado algo sobre la vulnerabilidad que quieres compartir? Bueno, creo que yo no lo veo como vulnerabilidad. Por ende, podríamos decir que cada uno de nosotros, desde nuestra racionalidad, podríamos manejar esa gran fachada o esa gran máscara con la que muchas veces nos tememos vernos débiles. El psicólogo sigue siendo un ser humano. El sensei, el instructor marcial, el practicante marcial sigue siendo un ser humano. Independiente del tiempo que lleve como seres humanos, aún seguimos, y qué bueno poder rescatar eso, ese concepto de humanización, Andrés. Somos sensibles. Sí hay algo muy importante que se va aprendiendo, y es definir la condición del carácter. Creo que parte del éxito que puede tener cada persona en lo que se quiera construir surge desde allí, desde esa capacidad de carácter, de la confianza en sí mismo, de la seguridad en sí mismo, de la independencia y de la autonomía que se tenga, claro, sin olvidar sobre todo ese deseo de construirse y poder aportarle a los demás desde un sentido del saber servir. Es el saber servir, pero sobre todo desde un concepto que para mí es muy importante, y es el concepto de la generatividad, ¿sí? El tener empatía, el tener conexión. O sea, creo que nosotros hoy en día debemos fortalecer mucho más este principio, que es la empatía. Creo que hay algo que nosotros en esto debe ser muy importante, que debemos rescatar, y es ese concepto de la empatía, ese concepto del sabernos conectar emocionalmente. Hoy los niños, los adolescentes aprenden realmente desde allí, no desde la dureza, no desde la frialdad, no desde el autoritarismo. Surge desde el saber escuchar, del poder ubicarnos frente a esa otra persona, en simplemente el poder validar su emoción, el que se pueda saber escuchar. Entonces, en ese sentido, creo que tanto la psicología como el arte marcial, en lo que tú mencionas como vulnerabilidad, debe ser ese concepto de la sensibilidad, ¿sí? El ser humano. Hay algo que dentro de lo que su merced dice actualmente, y estamos hablando tanto de adolescentes como nosotros mismos, como adultos, como los jóvenes ahorita que están en esta época, y es algo que está pasando ahorita mismo. Eso es un segmento que yo quiero realizar ahorita, y es hacer una pregunta de la actualidad. Para hacerlo de manera general y rápida, Matt Damon, en una entrevista con Joe Rogan, eh, estaba comentando que Netflix estaba reorganizando los guiones y estaba exigiendo que dentro de los guiones se explicara de 3 a 4 veces la trama de la película. Sí. Ayer estábamos viendo la película, que es una muy buena película, me encantó. Pero pues obviamente respecto a la entrevista y el comentario, lo que dijo Matt Damon en esa entrevista, pues alertó mucho a la gente, a la población, porque se están reorganizando las estructuras, por ejemplo, el cine, que ahorita, hoy mismo, nos tienen que explicar muchas veces el mismo guión, porque Netflix reconoce que nosotros tenemos los celulares en la mano. Entonces, perdemos mucha atención a la hora de tener los celulares, y eso es pues gravísimo desde mi punto de vista, porque ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día y qué es lo que va a pasar más adelante con tan poca retención de nuestra atención?
creo que en este momento, Andrés, algo que desde hace un par de años y recorriendo inclusive un poquito más hace un par de décadas, en este momento la parte más fuerte dentro de todo lo que son los procesos de aprendizaje se va a establecer desde la parte de la neuroeducación. En relación a lo que se está mencionando y en lo que se expone es los procesos atencionales, los procesos de memorización y los procesos de concentración se están viendo afectados. Sí, claro, total. Quiere decir que en este momento la focalización frente a una pantalla termina siendo mayor, pero muchas veces el proceso de entender la información de lo que se establece en la pantalla va a ser mucho menor. ¿Ok? ¿Qué es lo que se busca? Pensemos que estaríamos hablando de poder generar muchos gatillos cognitivos, ¿sí? Que puedan retomar ese proceso de la información para que la persona pueda entender ese proceso de esa información. Tiene que ser a través de un proceso clave, es decir, las redes sociales han generado que se desarrolle a nivel del cerebro nuevas redes neuronales, total, eso se tiene claro, ¿ok? Pero también se han generado grandes dificultades, entonces tenemos que ser claros en esto, por lo mismo y tanto, ¿qué es lo que se busca? Que el poder entender una trama, ¿sí? Tenga que ser reforzada a través del mismo guión en varias ocasiones para que se pueda entender ese proceso de la información. ¿Por qué? Porque estamos hablando de muchos tiempos más cortos. Porque este simple ejercicio del dedo, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Que no genera focalización, ¿sí? Como no está ese proceso de la focalización, lo que vamos a entender es que va a haber mayor complejidad en el entender la información. De hecho, creo que si nosotros pudiésemos, y creo que hay investigaciones sobre ello, ahorita no podría determinarlo, pero creo que es una de las grandes dificultades que están presentando a nivel educativo y se están presentando. Por ende, nosotros recibimos muchos casos donde los procesos de distractibilidad, los procesos de desatención, si usted lo quiere llamar, inclusive los mismos procesos que se van a establecer desde la inquietud motora. ¿Y por qué? Porque es que este ejercicio que está conectando un proceso de neuroplasticidad cerebral. El cerebro funciona y mejora desde la plasticidad cerebral. Cuando ese proceso se desarrolla desde allí, donde usted va a estimular todos los sentidos que tenemos, ¿sí? Y no son solamente 5, están los otros 3, está el kinestésico, está el propioceptor, está el interceptor, porque es una integralidad. El cerebro es una integralidad de redes neuronales y ese proceso hace que se desarrolle mejores procesos atencionales, mejores habilidades, mejor desarrollo del potencial del ser humano. Y fíjense que hay algo particular que dentro de los principios de la neuroeducación va a establecer que todo, si se desarrolla desde la creatividad, desde la lúdica, desde el juego, se van generando nuevas conexiones neuronales. Entonces es una herramienta muy adecuada que se debería tener en cuenta para disminuir todas esas dificultades que se va a generar en la atención. ¿Qué pasa? Que para muchos de nosotros la sobreestimulación que genera el uso o el mal uso, perdóneme, de la tecnología nos va a llevar a ello, ¿sí? Si por ende pudiésemos recuperar, fíjense que el cerebro tiene una gran capacidad de desarrollarse desde las artes, desde la música, desde la parte artística, desde la dramatización, desde el juego. Y esto es algo que muchas veces se ha ido perdiendo o se debería recuperar en este momento para que la plasticidad cerebral permita mejorar todos los procesos atencionales, inclusive para nosotros como adultos. Y fíjense que hay algo particular. Y yo les pondría a usted, estamos haciendo un ejercicio, estamos viendo una película, ¿sí? Pero ¿qué sucede si usted tiene su celular a la mano? ¿Cuántas veces usted va a generar la fijación sobre su celular?
Inclusive, usted lo puede colocar boca abajo, pero su pensamiento está conectado con el celular y por ende usted no está siguiendo la secuencia de la trama de lo que usted está viendo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debemos hacer? Empezar todo ese proceso, yo lo llamo un proceso de desintoxicación, ¿sí? Deberíamos tener más espacios desde esa parte de esa individualidad, ese espacio que tuvimos nosotros hace mucho tiempo, nuestra generación, ¿sí? Donde el ver una película era demasiado gratificante y era demasiado placentero, pero usted está ahorita, inclusive, hemos recibido en consulta muchos adolescentes que dicen es que yo puedo hacer las dos cosas, puedo estar viendo y estoy contestando. Puede ser. A ver, yo podría decir, y en esto voy a ser muy cuidadoso, Andrés, porque si digo que sí se puede hacer, estaría generando una incoherencia con lo que estoy hablando, ¿sí? Pero el proceso de fijación y el proceso atencional no se va a dar de la misma manera, ¿sí? Si yo logro que por una hora, hora y media, 2 horas, lo que sea, me desconecte de ese equipo tecnológico y logre centrar mi pensamiento en lo que estoy haciendo, pues por ende las funciones en relación a la atención, la concentración, la memorización, resolución al conflicto, toma de determinaciones, la capacidad de análisis, de síntesis va notoriamente a mejorar, pero todavía no lo hemos entendido desde allí. Yo digo que tiene que ver más es con la condición del uso. Algo importante que en esto también se debe aclarar, los famosos tiempos de espera. Los tiempos de espera no están puestos. O sea, este ejercicio hace que su cerebro todo el tiempo esté así, ¿ok? Estamos mucho más alerta y estamos mucho más hipervigilantes. El nivel de cortisol que tenemos es completamente elevado, ¿sí? De hecho, pensemos que el cerebro aprende de la mejor manera cuando se libera oxitocina, cuando todos esos neurotransmisores y cuando todos esos juguitos cerebrales pues obviamente funcionan de una manera adecuada, bajo un equilibrio. Por eso es que es tan importante las condiciones de la neuroplasticidad cerebral. Si usted me dice esto lo permite, hombre, habrá muchos que dicen que sí, habremos otros que pensamos que no debe ser así. Para mí en lo particular deberíamos empezar con esos espacios donde el simple hecho de ver una película o ver una serie nos pueda desconectar durante ese tiempo de un equipo tecnológico. Por eso es que se ven en esta necesidad de estar reforzando, ¿sí? Que la gente pueda entender la trama, puedan hacerle seguimiento al guión. ¿Por qué? Porque estamos más dispersos. Sabe que yo estaba mirando eso, yo desde hacer el uso que se le da a las plataformas, a los celulares, todo eso, ¿no? Pero si tú entras a hacer un análisis de cómo ha evolucionado tanto el ver una película, ver contenido como tal, y no solamente es eso, sino que se ha vuelto tan brutal el neuromarketing en todas las redes, porque, digamos, ahora tú puedes adelantar solamente escuchando, tú puedes hacer que el video vaya un poquito más rápido. Anteriormente no había ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, hace que la información, ajá, exactamente. Entonces tú ya puedes, si tú te aburriste, entonces tú lo puedes poner por 2, por 3, y ya no es tan rápido. Quiero preguntar respecto al tema, y es qué hábitos se pueden, qué hábitos podemos empezar a realizar, primero como padres, porque en este momento hablamos también con los padres de cómo se pueden organizar hábitos para sus hijos, para que ese swipe infinito, para que esa dispersión total, para que esa hiperestimulación se disminuya. Y tiene que ver mucho en relación no solo con el arte marcial, sino con el deporte. Yo veo mucho que hay una alternativa, y es que actualmente nosotros, nuestra generación, estamos muy dispuestas a hacer más deporte, podamos pues obviamente realizar muchos más hábitos ahora que ya somos adultos, y que muchos de mi generación empieza a ser papá, ¿sí? Y muchos de los papás empiezan a ver este tipo de
sobreestimulación, de dispersión total, y puedan integrar un poco el deporte. Ahora, ya que su merced también está, también tiene una instrucción marcial, ¿qué recomendaciones nos puede ofrecer? Mire, Andrés, hay algo con lo que usted está preguntando que me lleva en este momento a pensar y evaluar. El concepto de la sobreestimulación que a largo plazo, en tiempos cortos, está generando en cada chico o en cada adolescente, sobre todo, aquí voy a incluir la palabra hábitos, y es la tendencia a la procrastinación. Muchos de los chicos pueden llegar a desarrollar un gusto o una pasión por una actividad deportiva, pero cuando éste tiene una dificultad en esa actividad deportiva, cuando también inclusive de acuerdo al estado de ánimo de los padres se pierde esa constancia o esa disciplina, pues sin darnos cuenta que le estamos enseñando a los chicos esa condición de la procrastinación. Y creo que tal vez es una de las mayores dificultades que en este momento tenemos con estas condiciones generacionales. Claro, estamos hablando de papás jóvenes, inclusive muchos papás de mi generación podríamos entender de que el chico pueda explorar diferentes actividades, bien sea artísticas o deportivas, en las cuales pueda ir desarrollando esa pasión o ese gusto. Creo que ese es un derrotero y es algo que se debe tener en cuenta. Si al chico le genera un gusto y se va a ir desarrollando esa pasión, porque la pasión se va desarrollando con el pasar también de los años, de la misma experiencia. También es importante entender que esto surge también de un buen coach, de un buen instructor, de un buen profesor. Fíjense que si en este momento yo le digo a usted, Andrés, ¿cuáles de sus profesores en su adolescencia o en su niñez o en su vida adulta, en su vida universitaria, marcaron su vida? Pues muy seguramente usted lo trae, ¿ok? O recordamos inclusive buenos docentes o malos docentes. Entonces, fíjense aquí surge dentro de esa integralidad. No solamente estamos hablando de neurociencias, estamos hablando de la psicología, estamos hablando de la pedagogía, estamos hablando de la sociología, porque es que estas ramas hoy propiamente dentro de los procesos de la neuroeducación lo que permiten es que desde esos principios, ¿sí?, de poder tener en cuenta cómo funciona el cerebro, dos, cómo podemos desarrollar ese proceso psicológico en los chicos, donde tú me estás hablando de hábitos, y ese proceso de los hábitos se va a establecer dentro de su proceso psicológico, y ahora cómo el docente, el coach, el instructor, ¿sí?, va a generar las herramientas para motivar a para que se mantenga, no para que en algún momento se frustre y cuando venga la frustración pues se quiera retirar. Inclusive está pasando dentro de los planteles educativos. Pues en el plantel educativo tan pronto el chico siente frustración se quiere retirar, entonces estamos viendo que inclusive la deserción se genera. Entonces el objeto debe estar puesto que no solamente en los padres, sino en todos aquellos que de pronto de una u otra manera estamos ligados con la parte de la educación, bien sea formal o no formal, que generemos esas estrategias neuroeducativas donde podamos guiar, donde no solamente nos dediquemos a entrenar, sino podamos desarrollar en los chicos ese interés, esa motivación, hábitos que debemos mejorar y cambiar, sobre todo el concepto de la procrastinación. Dos, sí es importante, y yo lo nombro hoy en día en el concepto de hacer un muy buen uso de la inteligencia emocional, y eso va a partir propiamente del concepto de la autoconciencia, ¿sí?, de la autorregulación. ¿Por qué? Porque si yo como docente no me autorregulo, ¿sí?, y no tengo un buen proceso de gestión emocional, pues muy seguramente no voy a podérselo transmitir a ese niño o a ese adolescente o inclusive a ese adulto. Desde un proceso, para mí algo muy valioso es el concepto de la disciplina positiva, ¿sí? No estamos castigando, no estamos corrigiendo, estamos educando, formando y transformando vidas. Y es desde allí donde nosotros, desde esa labor pedagógica,
debemos generar herramientas que sean significativas para eso que estamos construyendo en estas generaciones y tener en cuenta que todo este proceso se va a ver evaluado dentro de un componente social, ¿sí? Las estructuras sociales con el pasado y con estas nuevas generaciones se han ido modificando. Son nuevos aprendizajes, nuevas experiencias, nuevas exigencias. Entonces tenemos chicos que podrían tener grandes habilidades o grandes potenciales, pero también tenemos chicos que no tienen herramientas para enfrentar las condiciones de vida. Y eso es un elemento social que desafortunadamente dentro de este mismo proceso ha ido desencadenando situaciones no deseadas a nivel de salud mental. Y es no solo eso, también no solo es en la parte deportiva, sino también me imagino que se puede ampliar para la música, para el dibujo, para la ciencia. Es que fíjense que la neuroeducación lo habla muy claro en eso. Yo creo que el mejor desarrollo que podemos tener para que fortalezcamos, para que mejoremos el proceso de plasticidad cerebral, ¿ok? El cerebro es un órgano que se adapta, ¿sí? El cerebro es un órgano que va a ir expandiendo nuevas conexiones neuronales, pero ¿desde dónde se hace? Desde la parte artística, desde la parte lúdica, desde la parte del juego. Ya no todo tiene que ser tan lineal. Creo que inclusive esto es algo que va a complejizar a muchos docentes, y es el cuento de que la educación ya no es lineal, ¿sí? La educación tiene que ir explorando nuevas facetas, nuevos aprendizajes. Cuando las condiciones se tornan demasiado lineales, se pierde el interés, se pierde la motivación. O sea, haga de cuenta, es este mismo ejercicio, ¿sí? Usted se queda donde le generó interés, y donde le quedó interés, pues usted focaliza su atención. De lo contrario, usted está pasando todo el tiempo. Eso es lo que está pasando dentro del proceso de la educación. Entonces, usted puede enseñar matemáticas, pero ser desde su pedagogía mucho más lúdico, ¿sí? Despertar ese interés, despertar esa motivación. ¿Y qué está generando a largo plazo? Herramientas significativas de vida. Excelente. Ya estamos terminando. Más de 40 años de experiencia marcial. Has competido incluso a nivel internacional. La pregunta: ¿qué experiencia humana, más allá del resultado, te llevaste en ese tipo de eventos? Yo creo que definitivamente, Andrés, bueno, sí he tenido la oportunidad de estar por fuera, pero creo que el aprendizaje es un aprendizaje muy propio, es un aprendizaje muy personal. Creo que es la exigencia. Creo que en algún momento me lo enseñaba mi Chihan, y es combatir los mismos miedos, ¿sí? A mí personalmente, dentro de la parte competitiva, a mí el kumite me encanta, ¿sí? Claro, obviamente con todas las falencias y con todos los errores que uno pueda tener, pero creo que es un gran aprendizaje. Creo que no se trata solamente del que está al frente, ¿sí? Porque el que está al frente tiene la misma capacidad, la misma condición suya. Se trata de uno mismo, es enfrentarse a uno mismo. Creo que ese es el aprendizaje que yo me llevo de cada experiencia durante el tiempo que yo he estado dedicado a la parte competitiva, y creo que seguiré mejorando ese proceso durante los años que siga dentro de la parte competitiva. Y creo que es enfrentarme a mí mismo, ¿sí? El saber que todos los días hay que entrenar, ¿sí? Y no solamente le estoy hablando de una parte física, estoy hablando de una parte cognitiva, de una parte emocional, al igual que la psicología. En este momento yo aún sigo preparándome, me encanta estudiar, me encanta leer. Creo que sigo siendo todavía del concepto de la lectura, de comprar libros y leerlos porque me gusta. Creo que eso es algo que no se debe perder, ¿sí? Ese contacto con el papel, ese contacto de pasar con la hoja, y ese contacto de que me perdí, y ese contacto de que cojo el libro y voy, leo, a ver qué encuentro, qué me genera, qué gusto, ¿sí? Creo que eso es algo que debemos seguir manteniendo, o se debe rescatar si en algún caso se ha perdido. La experiencia está puesta en que la constancia, la disciplina, a pesar de un agotamiento físico, a pesar muchas veces de un agotamiento emocional, nos permite romper esas barreras que nosotros mismos nos hemos colocado. Creo que para mí
cada combate o cada espacio donde yo esté, en cada tatami donde yo pueda estar, para mí será el aprendizaje, será enfrentar el mismo ego, ¿sí? Será enfrentar ese mismo miedo, será el enfrentar esa expectativa no de un trofeo, no de una medalla, sino de saber que se ha logrado el resultado y saber que se han hecho las cosas de la mejor manera. De la medalla o el trofeo, para mí es una experiencia que se vuelve como recargar el alma de uno, como recargar ese espíritu, como que llego nuevamente al dojo a decir, bueno, aquí fallé en esto, quiero mejorar en eso, ¿sí? Y se relaciona con muchas cosas que hemos hablado. Por ejemplo, su merced habla mucho de la procrastinación y me refuerza mucho cuando procrastino ciertas cosas, ¿sí? Que me disminuyen, uno, el proceso en el que voy, y dos, empiezo a alargar los tiempos en los que puedo desarrollar cualquier cosa. Yo creo que eso en el dojo se mejora muchísimo. A ver, creo que una de las grandes ventajas, y creo que tal vez de los mayores beneficios que tiene el arte marcial, cualquiera que sea, hablo en este caso de la parte del karate Kyokushin, hablo del aikido Aikikai o del aikido Yoshinkan, ¿sí? Bueno, en este caso, que es con los que más cercanos estamos en este momento, creo que desde todo el proceso, desde, llamémoslo para ustedes rituales, desde el simple hecho de escuchar usted una voz o un comando, para nosotros el os, que es una palabra que nos ubica en estar listos, en estar preparados, ¿sí? Tan pronto usted recibe ese estímulo, ¿sí? Esa palabra, desde la parte auditiva, su cerebro, ¿sí? Empieza a conectarse. Cada ejercicio, cada postura, cada exigencia que usted le genera a su cuerpo dentro de cada... a ver, espérate porque me enredé, me distrajo esto. A ver, los procesos dentro del arte marcial, Andrés, nos permiten que cada ejercicio que nosotros desarrollamos, desde una postura básica, desde el manejo de los puños, las patadas, el kata, todo eso va a desarrollar un proceso cognitivo, ¿sí? Es un proceso neuronal que no solamente está integrando un estímulo auditivo, visual, tacto, kinestésico, propioceptor e intersector, está vinculando todos los sentidos. Ese es el proceso dentro del arte marcial. Ahora, cada movimiento que nosotros desarrollamos nos va a llevar a la consecución de un logro. Esa consecución de un logro se genera por repeticiones. ¿Qué nos enseña esto? Que para llegar a ese logro tendré que repetirlo tantas veces sea posible para poderlo mejorar. De hecho, lo sabemos. 1000 días para entrenar un alumno. 10.000 para un maestro. Entonces, fíjense que un principio tan hermoso como nos lo enseña el Karate Kyokushin nos está llevando ¿a dónde? A la consecución de un logro. Pero para llegar a esos 10.000 días tenemos que hacer uso de la constancia y de la disciplina. ¿Qué nos está enseñando? A no procrastinar. El simple hecho de un movimiento, de un kata, nos está fijando la atención y la concentración, nos está permitiendo el sentir nuestro cuerpo. Y fíjense que aquí hay algo particular, la condición de multitareas. ¿Y qué significa hacer multitareas? Que usted se está llenando con muchos estímulos y va a hacer muchas vainas, muchos pensamientos, muchas cosas, y por ende usted va a tener la tendencia a procrastinar. Entonces fíjense que el arte marcial, desde su esencia, desde ese proceso neurológico, ¿qué nos está generando? Sentidos de vida, hábitos de vida y sobre todo propósitos de vida, que es donde yo incorporo, en este caso lo hablo a título personal,
el Kaizen, el Ikigai. Para mantener este ritmo, ¿cuál es tu ritual no negociable? ¿Una rutina de entrenamiento, un espacio de silencio o algo que haga que el guerrero, el terapeuta y el empresario estén alineados? ¿Qué no negocio? Un espacio de silencio. ¿Y por qué el espacio de silencio? Porque es el encuentro conmigo mismo. Es mi espacio, es donde yo logro combatir mis mayores monstruos. Sí, claro. Si lo miramos en ese orden, para mí ese espacio de silencio, muy significativo, muy importante, sobre todo para el manejo de mi salud mental. Y dos, el entrenamiento, bien sea cognitivo o bien sea físico. El entrenamiento no puede faltar en el día a día. No puede faltar, pero tampoco lo voy a ubicar, obviamente vuelvo y lo hago claro, ¿sí? Para que de pronto no suene como una incoherencia. No puede faltar. Yo diría, no debe faltar. Poder puede, porque también hay prioridades. ¿Qué significa esto? Que si hoy por condiciones laborales no lo puedo hacer y no puedo buscar el espacio, no quiere decir que vaya a estar mal. Pues de pronto me sentiré incómodo porque me hace falta, pero puedo hacerlo, ¿sí? No debe faltar, porque es algo que yo he internalizado y lo he ubicado más como un sentido de vida y como un propósito de vida, ¿sí? Para mí no es una obligación, para mí es una pasión, ¿sí? Para mí no es una necesidad, es un gusto, es una vocación, es un placer. ¿En qué momento sentiste que todas estas piezas, el niño rebelde, el escolta, el psicólogo clínico, el sensei, por fin hicieron clic y formaron al hombre que eres hoy? Bueno, yo no lo podría ver de esa manera, Andrés. Creo que cada experiencia que todos nosotros tenemos, cada experiencia de vida, será siempre significativa dentro de la construcción de lo que nosotros proyectamos y deseamos ser. Cada etapa que yo he vivido desde la parte del día, desde el mismo concepto de los trabajos que he tenido, desde la formación académica, desde la formación marcial, lo que han establecido para mí es más un propósito de vida. Yo hoy hablo de propósito y sentido de vida, ¿sí? Claro, cada uno de ellos permitió que yo fuese, yo digo, exculpiendo, esta palabra suena fea, yo digo, he podido más entrar en ese proceso de ir mejorando los hábitos de vida. Claro, es un proceso de aprendizaje que se va desarrollando con cada experiencia. No sé, la condición del clic, para mí lo voy a ubicar más en el saber servir, en la pasión que siento. Creo que tanto mi profesión como el arte marcial me ha permitido poder transmitir, perdóneme, desde esa conexión, desde esa empatía para muchos niños y para muchos papás que muchas veces atraviesan situaciones difíciles por condiciones complejas, ¿sí? En ese sentido, creo que nos ha permitido que muchos niños avancen significativamente, que no se queden anclados, que no queden siendo estigmatizados o rotulados por las condiciones sociales que a veces son tan complejas, ¿sí? Incluso hoy en día yo digo que los procesos de inclusión, que no solamente son a nivel educativo, sino también a nivel deportivo, a nivel laboral, a nivel social, todos, ¿sí? Hacemos un proceso de inclusión todos. Aquí no estoy hablando de condiciones o de necesidades educativas especiales. Estamos hablando de todos, todos hacemos un proceso de inclusión, pero particularmente en chicos con necesidades educativas especiales, creo que el poder vincular la psicología y el arte marcial nos ha permitido ver esos grandes avances, esos grandes logros, ver muchas veces esa satisfacción del esfuerzo de tantos padres, ¿ok? Y sobre todo ese orgullo de resarcir en esos padres, ¿sí? Su ser padres. Que eso es lo que está hablando también, lo orgulloso que uno se siente cuando, bueno, hablaba inicialmente por ejemplo, yo me siento orgulloso de haber pagado mi propia universidad, pero más adelante
el mismo proceso pasa y ahora es con los papás, con las personas con las que su merced está mejorando a través de la psicología y pues obviamente cuando los ve progresar y ve avanzar, yo siento que eso debe ser un orgullo muy bonito y muy chévere, que ese es, me imagino que ese debe ser Yo cambiaría la palabra orgullo más por la satisfacción del deber realizado, no el deber cumplido, porque es que nosotros normalmente estamos hablando de un cumplimiento, estamos hablando de un compromiso, estamos hablando de un entender y de una comprensión, ¿sí? Es poder, y hay algo particular de muchos niños que llegan a los consultorios y tan pronto llegan y uno siente ese abrazo, siente desde ese saludo esa conexión. Creo que definitivamente, para mí, hoy hablo de un sentido de vida y de un propósito de vida puesto desde la psicología y desde el arte marcial. Excelente. Ya para finalizar, Doc, ¿cuál es el siguiente paso para John Jairo Toro? Ya casi, mi amor. Creo que Espera. cuando... Un poquito. A ver. Cuando me hablas del siguiente paso, no, yo creo que todavía hay muchos por dar, Andrés. Yo todavía sigo en ese proceso de aprendizaje, de poder llegar a tener un crecimiento personal, un crecimiento emocional. Creo que independiente cada día, cada experiencia significativa que haya tenido en mi vida, buena o mala, me va a permitir ir desarrollando no lo que sea un deseo muy grande para otros, sino realmente es para mí. Creo que cada vez me conecto más con ese sentido del saber servir, ¿sí? Creo que para mí eso es algo que yo no negocio, ¿sí? Es un propósito de vida. Hasta donde me sea posible, seguir aprendiendo. Creo que cada persona, cada paciente que llega a mi vida, llega a enseñarme, ¿sí? Y de cada uno de ellos aprendo. Dos, creo que quedan muchas horas de entrenamiento todavía, muchas horas de entrenamiento, hasta donde me sea posible. Lo hablo mucho con el Sensei Jesús Darío. Creo que estaremos muchos años más dedicados a esto que tanto amamos, que tanto nos apasiona. Ojalá poder seguir aprendiendo de los mejores, porque creo que ellos todavía tienen mucho que transmitir. Hablo de un Chihan Gonzalo, hablo de el Sensei Salvador Anaya, hablo de un Orlando Benavides, de un Jairo Orjuela, de tantos que en este momento, hermano, se me escapan, inclusive de muchos que he tenido la oportunidad de conocer, así no haya entrenado con ellos, pero que particularmente para nosotros siempre han generado un gran aprendizaje. Creo que todavía hay muchos libros por leer y creo que detrás de ellos hay mucho aprendizaje que aprender para poder formar y transformar. Muchas gracias. A usted, Andrés, gracias por la invitación y la verdad que le auguro éxitos con esto que usted empieza a desarrollar, porque más que de pronto llevarlo a otros, es llevarlo a usted mismo. Gracias, señor. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Ya? ¿El primer podcast?